Quiero dar las gracias que estén ustedes aquí presentes, a Rosa por darme la oportunidad de estar aquí en Uruguay, en este hermoso país, a quien quiero, y además agradecer no solo la invitación académica, sino la invitación llena de afecto y de cariño y amistad que va plasmada. Voy a hablarles un poquito de manera breve de infección de Clostridium difficile y es posible que podamos hacer algún resumen de todas estas dudas que han surgido en la mesa. Hablar un poquito de quién es Clostridium difficile y para esto de forma necesaria tenemos que conocer su taxonomía, saber que pertenece al dominio de bacterias, al reino de las eubacterias, al filo de los Firmicutes, a la clase de Clostridio, al orden de los Clostridiales, a la familia de los Clostridiaceae, al género Clostridium y a la especie difficile, que en el nombre lleva el pecado. Es un bacilo gram positivo. Hace 40 años a la fecha se le considera realmente el principal patógeno gastrointestinal a nivel de medio hospitalario. En 1935 esto ya tenía historia, ya Clostridium ya tenía algo de historia. Halley O'Toole lo ubican en heces de recién nacido y en ese entonces no se le cataloga como un Clostridio, sino como un Bacillus difficilus. Y en 1977 se le ubican características muy particulares, que tiene un crecimiento lento y que es difícil de cultivar, es difícil su aislamiento y en ello radica, se retaxonomiza y queda como un Clostridium difficile. También en 1977, en el mismo año, pero Larson lo identifica asociado a colitis inducida por antibióticos. En 1978, Bartlett lo determina o lo ubica como el agente causal de la colitis pseudomembranosa, describiendo la entidad, que en 1893 Finney describió como colitis pseudomembranosa en un paciente postoperado de 22 años, joven, postoperado, pero que tenía evacuaciones con pseudomembranas y no conocíamos la entidad de colitis pseudomembranosa. Este agente gram negativo es anaerobio, es móvil y es formador de esporas, que esta es su principal característica que le permite su diseminación. Crece de forma óptima en agar sangre, muere con el simple lavado de manos que implique uso de jabón, no el enjuague. Los geles con base en alcohol no son efectivos con las esporas y las endoesporas pueden tolerar condiciones de temperatura sumamente adversas. Producen al menos dos tipos de toxinas, una toxina A, que está catalogada como una enterotoxina, y una toxina D, que es una citotoxina. La formación de esporas es un aspecto vital en la epidemiología, permite su permanencia en el ambiente y su capacidad de diseminación. Este gráfico es nada más para ubicarnos que Clostridium difficile, en ello lo de hacer hincapié en esto de las medidas de aislamiento, porque realmente lo encontramos en la tierra, lo encontramos en distintas áreas, estamos en contacto con él de forma normal. Por supuesto, hay una mayor prevalencia a nivel de hospitales y hay una mayor prevalencia a nivel del agua. Esta es una imagen endoscópica donde se ve, colonoscópica, donde se ven las pseudomembranas que se forman. La toxina A tiene una acción directa muy específica sobre los neutrófilos, es el aspecto inflamatorio de la mucosa. La toxina B va a destruir las células epiteliales a nivel del colon y es la que va a encargarse de formar estas pseudomembranas que son visibles para el endoscopista y que son las responsables de que las diarreas sean acuosas, sanguinolentas y con membranas. Recordar que hay una cepa, que es la cepa NAP-N1, el NAP1, 027, que realmente la única característica que tiene es que es una nueva cepa virulenta que está caracterizada por el ribotipo PCR027. Ese ribotipo es el que le da el nombre, que tiene la característica de ser sumamente más epidémica y tóxica que las otras cepas de Clostridium difficile, porque produce 16 veces más toxina A y 23 veces más toxina B que otras cepas. Realmente no produce una nueva toxina, las mismas endotoxina y esotoxina son las mismas que están expresadas, solo que se incrementa el potencial de infeccioso. 3% de los adultos sanos, lo mencioné en la mesa, 3% de los adultos sanos, 3% de los que estemos aquí podemos ser portadores de Clostridium difficile, pero sí está presente en el 20% de las diarreas asociadas a antibióticos. Por ello que a lo mejor precisar de entrada el escenario de diarrea asociada a antibióticos implica prácticamente el hecho de pensar en Clostridium difficile, pero no olvidar ese escenario ante el uso de antibióticos.
Es la primera causa de enfermedad gastrointestinal asociada a hospitalización. Aproximadamente estamos hablando de 500,000 casos. Tiene una mortalidad, la cepa en particular, la NAP 1027, el ribotipo 027, de 6.9%. Para Estados Unidos esto representa un costo de 4.8 billones anuales. Es muy frecuente. Recuerden que la especie catalogada como difficile la pone como difícil al tratamiento, no solo al diagnóstico. Tiene un riesgo de recidiva después de la primera recurrencia de hasta el 40%, que es una cifra muy alta, y esto sucede hasta en los primeros 2 meses de una forma muy reciente y con una prevalencia alta. El riesgo de recidiva después de una segunda recaída se incrementa de 40 a 60%, aspecto también muy importante. Este gráfico yo creo que es el más importante de la charla. Este gráfico es un gráfico de Cecilia Jemberg, donde ella muestra qué es lo que va sucediendo en temporalidad con el uso de un antibiótico. Cuando nosotros usamos un agente antibiótico, creo que no se ve la imagen, pero cuando nosotros, pero cuando nosotros usamos un agente antimicrobiano, lo que ocasionamos es un fenómeno de disbiosis, que es disbiosis, un cambio en ese ecosistema intestinal. Como ustedes pueden ver, antes del tratamiento antimicrobiano, ustedes pueden ver figuras, bacilos, cocos, algunas figuras espiruladas que son parte de la colonización bacteriana que hay, de microorganismos que hay, hongos, arqueas, virus, que son parte de la microbiota de cualquier individuo. Se usa un antibiótico y lo que sucede es que desaparecen, ustedes pueden ver, desaparecen por completo algunos espirales, algunos bacilos verdes ya no se ven, los cocos azules y verdes que también estaban ya se pierden por completo, se termina el tratamiento y luego ¿qué sucede? Tiene que haber un fenómeno, uno de adaptación, de resiliencia, otro de rebiosis, pero lo más importante es que después, al cabo del tiempo y ubicando el límite de detección, para que vuelvan a existir estos bacilos y no muchas veces en la misma conformación de densidad, de abundancia y de riqueza bacteriana, esta pérdida de diversidad y este límite de detección en este trabajo que hace Cecilia Jemberg es de 2 años. Esto es, no hay un proceso de regeneración inmediato ni con las mismas cepas bacterianas que estaban colonizando al individuo. Esta es la representación entonces gráfica del impacto que tiene en la comunidad bacteriana el uso de cualquier antibiótico. Clindamicina es el que más bacteroides se lleva y finalmente es el que más, de los antibióticos que más fenómenos agresores presentan como fenómeno disbiótico. En cuanto a la pérdida de diversidad bacteriana después del empleo antibiótico, cuando nosotros buscamos bacterias en base a los filotipos, cuáles son las cepas dominantes y las subdominantes, lo importante es que en el seguimiento de 20 pacientes en este trabajo de Panda, muestra que de las bacterias dominantes que debía haber en un paciente, se pierde esta dominancia en base a las secuencias genéticas taxonómicas de la fracción 16S de su ribosoma, se pierden 500 secuencias y desaparecen todas esas bacterias. Y en las subdominantes realmente se pueden perder hasta 2,000 especies bacterianas en las secuenciaciones. Cuando se va buscando dónde está por secuenciación cada nucleótido que lo va a identificar, resulta que se pierden especies dominantes y especies subdominantes que no logran reponerse. Se ha visto también que cuando existen niveles bajos de un grupo bacteriano de bacteroidetes están asociados a que puede haber mayor posibilidad de desarrollar Clostridium difficile, una diarrea por Clostridium difficile, y el aumento de anaerobios facultativos van a facilitar un ambiente óptimo para que Clostridium pueda colonizar. Recordar que la diarrea asociada a antibióticos tiene signos y síntomas que pueden ser moderados o pueden ser graves, que las evacuaciones son líquidas, recordemos la escala de Bristol 6 y 7, hay movimientos intestinales frecuentes, una de las características es que hay dolor asociada a las evacuaciones. Se puede presentar desde los primeros días hasta 8 semanas después de haber suspendido el antibiótico. Cuando hay sobrepoblación de una bacteria, una sobreexpresión de un agente patógeno, el cuadro suele ser más grave, asociado a dolor intestinal, a calambres. Puede haber fiebre, puede haber náusea, puede haber evacuaciones mucosanguinolentas y pérdida de apetito. Y remarco, ¿qué es una diarrea asociada a antibióticos? Por supuesto, incluyendo la entidad de Clostridium difficile o la posibilidad de presentar Clostridium difficile. Esto sucede desde la primer dosis antimicrobiana, porque genera este efecto disbiótico, hasta 2 meses después de haber terminado el uso de antibióticos, por lo que debe ser una pregunta en nuestra historia clínica. ¿Cuáles son los antibióticos que están asociados a la infección por Clostridium difficile? Muy frecuentes, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas y clindamicina, como era el caso que nos presentaron. Frecuentes, quinolonas, macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol, trimetoprim. Y poco frecuentes, banco, metronidazol, aminoglucósidos, rifampicina y teicoplanina.
Pero lo que es importante es que cualquier antibiótico es un factor de riesgo para infección por Clostridium difficile, porque son esporas que están en el aire, que están en la tierra y que somos portadores y que están en el agua. Factores de riesgo para infección por Clostridium difficile y para que pensemos que en el paciente que ya tuvo Clostridium difficile puede tener una recurrencia. Cualquier episodio de infección por Clostridium difficile, si el paciente tiene más de 65 años, aunque lo vemos realmente en cualquier edad ante la exposición antimicrobiana. Estancia hospitalaria, exposición a antibióticos, principalmente clindas, cefalosporinas y fluoroquinolonas, y por supuesto la asociación con inhibidores de bomba de protones, como fue el caso que nos presentaron. ¿Y cuándo pensar en recurrencia? Dimos tratamiento, el paciente respondió cuando el paciente tiene más de 65 años, cuando ha habido un cuadro previo de infección por Clostridium difficile, cuando se usaron antibióticos no asociados a infección por Clostridium difficile después de su diagnóstico, o el uso nuevamente de fluoroquinolonas, que el paciente tenga insuficiencia renal, tenga otras comorbilidades. Se ha visto más en el género femenino, se ha visto más en el ribotipo 027 como, asociado como un factor de riesgo. Y en la fisiopatogenia, no olvidar que finalmente estas esporas están libres. Lo importante es que cuando hay una microbiota susceptible, cuando hay más bacteroidetes o cuando hay más anaerobios, hay una mejor acogida para que ese Clostridium germine y prolifere, que puede ceder clínicamente con el uso de antimicrobianos, o bien se puede depurar o producir toxinas y dar un cuadro clínico significativo. Este cuadro y espectro clínico en la infección es importante porque realmente 3% de la población, 20% de los que han usado antibióticos podemos tener una colonización perfectamente asintomática, o bien se puede tener una colitis pseudomembranosa, puede llegarse a la perforación intestinal, a una colitis fulminante y, ¿por qué no?, el megacolon tóxico, que es todo el escenario clínico que impacta en la infección por Clostridium difficile. Lo dividimos clínicamente en leve o moderado, severo y severo complicado. Leve, menos de 6 deposiciones al día, que sería el caso de la paciente. Severo, cuando hay una diarrea profusa, más de 6 deposiciones al día, asociado a leucocitosis, a dolor abdominal y a hipoalbuminemia. Y cuando es severo complicado, cuando esta infección requiere además medidas de apoyo de soporte en unidades de terapia intensiva, donde hay hipotensión, cuando hay fiebre, cuando hay íleo, cuando hay un compromiso en el estado de conciencia, que esta fue una característica que sí estuvo como comorbilidad en la paciente, con una mayor leucocitosis, aproximadamente 35.000, cuando hay alteraciones a nivel de lactato, hay un estado de acidosis y cualquier evidencia de falla de órgano. ¿Qué nos dicen las guías prácticas? Esta es la guía de 2017, la actualización de ITSA y de SHIA. Lo que nos dicen es que realmente las pruebas diagnósticas son importantes, sí. Esto también fue algo que se comentó en la mesa, muy importante. Tenemos muchas pruebas que pueden sugerirnos la presencia de Clostridium difficile, pero ¿cómo las vamos a manejar? No todas son sensibles, no todas son específicas, no todas son rápidas, no todas son baratas ni accesibles. Lo importante es que, uno, no deben ser realizadas ni solicitadas en pacientes que están asintomáticos. Si no hay diarrea, no ha habido exposición a antibióticos y el paciente no tiene diarrea, evacuaciones Bristol 6 y 7, no hay ninguna indicación por la cual solicitar ninguna de estas pruebas. ¿Y cuáles pruebas son las que tenemos que usar? Realmente seguir el esquema de 2 pasos, esto es, tener el requisito absoluto de 2 pruebas positivas para que nosotros podamos tener concordancia en nuestro diagnóstico. El LAMP de Clostridium difficile o bien las toxinas son opciones sí, y el PCR por supuesto también. En este gráfico, este diagrama, tenemos ambos pasos de qué es lo que tenemos que seguir. Esto es lo que llamamos el escalado de 2 pasos diagnósticos. El paso 1 va a ser una prueba altamente sensible, ya dijimos, GDH y toxina A y B por inmunoensayo. Si ambas pruebas son negativas, el paciente no tiene infección por Clostridium difficile y tratamos a lo mejor una disbiosis. Si el paciente tiene GDH positiva y toxinas negativas, tenemos que irnos a la prueba de segundo paso. Nos falta una segunda prueba para determinar que esté positiva y que podamos hacer esta asociación. Y esto es, si la prueba es negativa, es prácticamente improbable que el paciente tenga Clostridium difficile, a diferencia que si es positiva con un PCR, con un LAMP de Clostridium difficile, con la fracción citotoxigénica, entonces tenemos que evaluar el cuadro clínico de infección por Clostridium difficile o bien el cuadro de portador. Si ambas pruebas son positivas, no hay ninguna duda, el paciente está con una infección por Clostridium difficile presente, no se requieren pruebas adicionales. Esto es importante porque si hay concordancia o discordancia entre GDH y toxinas de forma simultánea, son el parteaguas para que nosotros nos quedemos en ese primer paso o a la prueba de segundo paso. Tratamiento.
Por supuesto que es importante suspender el agente antimicrobiano que dio o que favoreció la infección por Clostridium difficile, corregir el estado hidroelectrolítico, retirar los medicamentos que estén concomitantes asociados a la proliferación de infección por Clostridium difficile, en este caso los inhibidores de bomba de protones, evitar los agentes antiperistálticos, aquí mencionaron buscapina, butiliocina, por supuesto que se debe quitar porque hay se favorece una mayor colonización. Administrar antimicrobianos para eliminar la infección por Clostridium difficile. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que, si es una infección leve o moderada, se usa metronidazol 500 miligramos 3 veces al día vía oral, recordando que tiene una acción intraluminal, que tiene una acción específica intraluminal, y se dejaba vancomicina para infección severa, infección complicada. Actualmente, Shia nos dice en la revisión, vancomicina puede ser tu primera opción porque existen resistencias con metronidazol, aunque si no lo tienes puedes usar metronidazol. Y se puede usar fidaxomicina. Si hay una segunda recurrencia, se puede contemplar, por supuesto, si hay recurrencia, siempre recurrir, valga la redundancia, al antibiótico al que el paciente respondió. Si no respondió, usar en escalada el siguiente esquema antimicrobiano. Y si hay una segunda recurrencia, considerar trasplante de microbiota fecal o bien si el cuadro es sumamente grave. Las medidas de prevención, el aislamiento en pacientes que están infectados y las precauciones de contacto, que yo creo que es el esquema que nos tiene que quedar muy claro en estas personas hasta el final de la diarrea, emplear un material desechable, guantes, batas, termómetros, el lavado de manos con agua y jabón es importante en el personal sanitario y en el que está en contacto con el paciente, desinfectar el equipo médico, usar por supuesto agentes que limpien, hipoclorito de sodio, y no es eficaz la identificación rutinaria de portadores asintomáticos, no tenemos que hacerlo. ¿Cuándo hacer trasplante de microbiota? Las indicaciones de trasplante de microbiota en Clostridium difficile es única infección recidivante de Clostridium difficile en el segundo escenario. Aquí está puesto por las guías previas que en el tercer episodio, pero en el segundo episodio de recidiva, leve o moderado, en 6 a 8 semanas que no responden al tratamiento por vancomicina, con o sin otro antibiótico alterno, porque recuerden que podemos hacer sumatorios de vancomicina con rifaximina, con incluso nitazoxanida, o bien por lo menos 2 infecciones por Clostridium difficile con admisión hospitalaria y movilidad significativa. También si hay una infección moderada que no responde al tratamiento estándar con vancomicina en 1 semana, o bien si se trata de una infección por Clostridium difficile fulminante como una medida compasiva que no responde al tratamiento, porque estamos trasplantando bacterias y su genoma, arqueas y su genoma, hongos y su genoma, virus y su genoma, pero estamos también trasplantando una gran cantidad de metabolitos, de protistas y de otros agentes. El uso de probióticos realmente en infección por Clostridium difficile se ha visto que disminuye el cuadro de severidad de toxicidad y está orientado a fortalecer la resistencia a la colonización, secretando péptidos, compitiendo por nutrientes, competencia por los sitios donde hay moco intestinal, reconstrucción a nivel de la barrera, acidificación del contenido, con la intención también de fortalecer la integridad de la mucosa y de la barrera epitelial, así como la disminución de la expresión de genes que van a disminuir la actividad virulenta y el crecimiento, también con la intención, gracias a que algunos agentes probióticos producen su propio antibiótico, neutralizar las toxinas de Clostridium difficile. Para concluir, la terapia antibiótica realmente puede afectar no solo gérmenes patógenos, también comensales del intestino humano. La disbiosis, este desequilibrio que existe en la microbiota intestinal por administración de antibióticos, es un escenario en el que tenemos que pensar siempre que se da un antibiótico sistémico. La diarrea por infección por Clostridium difficile es una entidad creciente, la vemos de forma ambulatoria, de forma hospitalaria. La mayoría de las veces no se piensa o no se identifica o no se busca. El trasplante de microbiota fecal tiene una eficacia documentada en el escenario de recurrencia y en la no respondedora con rangos variables de respuesta, y el creciente entendimiento de la microbiota y la resistencia a la colonización parece ser una de las grandes batallas que tenemos en la infección por Clostridium difficile, que puede impactar en la terapéutica de nuestra próxima década porque realmente es una realidad. Con esto termino la charla, algo rápida, pero lo importante es que hagamos una recolonización y que tengamos un perfecto estado de equilibrio intestinal para contemplando este escenario que no sería nada grato en alguno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención.